Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. El asunto de la semana es el lema que te vote chapote. Como concejal de Pamplona, ¿qué te pareció que se cantara pues, esto a coro en la plaza, ¿no? De allí, el Plaza de Toros. Bueno, es evidente que, que lo que demuestra, porque yo creo que ese es un cántico en contra de Sánchez, ¿no? En contra de los acuerdos de Sánchez con Bildu, con Bildu es porque surge ese primero la expresión y luego el cántico y todo lo que supone, y por lo tanto yo creo que es pues eso, una actitud frente a lo que es el sanchismo, lo que representa el sanchismo y lo que representan los acuerdos con el sanchismo. Sí que es verdad que ese es el cántico pues, que ahora mismo canta prácticamente toda España, pero si miramos las encuestas y las predicciones que se están haciendo, por ejemplo, para el próximo 23 de julio, nos encontramos con que Bildu tendría un muy buen resultado en lugares como Navarra o el País Vasco. ¿Es un fracaso del constitucionalismo que esto vaya a ocurrir? ¿Cómo lo ves? No, lo que es la consecuencia del blanqueamiento. Yo eso lo llevo denunciando en el Congreso desde hace 4 años, ¿no? Al final, cuando tú blanqueas, cuando intentas tapar todo lo que ha ocurrido, cuando dejas al que ha sido el verdugo, le dejas escribir el relato, pues al final las consecuencias que tiene el blanqueamiento es que muchas personas pues ven a Bildu como una fuerza política más y desde luego no como una fuerza que sigue siendo el terrorismo de ETA, etcétera, etcétera. Esa es consecuencia de los pactos de Sánchez con el blanqueamiento, que ahora él dice que eso no ha ocurrido, pero bueno, es evidente que lleva 4 años blanqueando a Bildu, colocándolo en una situación prioritaria, siendo un partido fundamental para su estrategia política y que si dieran los votos que no van a dar porque no se lo van a permitir o no se lo vamos a permitir el conjunto de los españoles, pero si Sánchez tuviera los votos para pactar con Bildu, pues a nadie le quepa la menor duda que es lo que haría, volver a pactar con Bildu y hacer las cesiones que correspondieran en ese momento para seguir gobernando. Hablemos de la lista más votada, porque es verdad que bueno, en los últimos días, pues desde el Partido Popular se ha insistido mucho en que debería gobernar la lista más votada. De hecho, en el pasado debate que tuvieron Feijóo y Sánchez, Feijóo directamente llevó un contrato en el que le ofreció al presidente del gobierno que si llegaban a ese acuerdo y era él el que ganaba las elecciones, le dejaría gobernar, ¿no? Permitiría que fuera él el próximo presidente. Sobre este contrato ha habido muchos comentarios al respecto. He escuchado votantes del PP que lo justifican diciendo que bueno, que era un farol, que evidentemente pues Feijóo dijo esto porque sabía que Sánchez no lo iba a aceptar y bueno, y que aparte no va a ganar las elecciones. Pero claro, si no es un farol, lo que está diciendo Feijóo es que quiere que gobierne el Partido Socialista, si es que ganan ellos las elecciones, antes que una alternativa a derogar realmente el sanchismo, ¿no? ¿Es un farol o no, Carlos? Como integrante de las listas del No, Partido Popular, ¿cómo tenemos que asumir esto? yo creo que es. No, es evidente. Yo creo que Feijóo lo lleva diciendo años, no ahora, ¿no? Que él es partidario y que sería bueno que la lista ampliamente más votada fuera quien gobernara, pero si eso fuera un acuerdo entre todos, lo que no puede ser es pretender, porque suele ser habitual que se unan todos contra el ganador en muchos casos, ¿no? Y lo que no puedes pretender es hablar de la lista más votada, que Sánchez en su día también lo decía, cuando entendías que te beneficiaba y ahora, bueno, pues ahora no querer, ¿no? Y sobre todo que no lo busques como excusa para los pactos que ha tenido Sánchez, ¿no? Porque Sánchez es evidente que pudo en su momento hacer otro tipo de acuerdos y él prefirió desde luego unir su suerte a Esquerra y a Bildu Batasuna, y en Navarra desde luego tuvimos un caso clarísimo, ¿no? Que ahí es donde empezó, además, antes de que fuera la propia investidura de Sánchez, en agosto pudo pactar, en agosto del 2019, con Navarra Suma en aquel momento y no quiso, ¿no? Porque su objetivo era pactar con aquellos con los que pactó luego con Bildu Batasuna y en España con Bildu Batasuna más Esquerra. Y por lo tanto yo creo que no es ningún farol, lo que pasa que es poner en evidencia que solo uno quiere, en este caso Sánchez, gobernar la lista más votada, pues cuando lo decía hace años, pero luego ya se lo ha olvidado ese tema.
Pero claro, yo creo que yo te tengo, Carlos, como un hombre muy razonable. Igual es que yo tengo la cabeza muy dura, pero a mí no me entra, o sea, yo o sea, no consigo entender cómo se puede derogar el sanchismo y dejar que gobierne Sánchez, si es que él gana, si es que él es el que consigue un mayor número de votos. ¿Esto cómo se come? Bueno, pero hay una cosa que está clara. Si Sánchez tuviera, lo que pasa es que estamos convencidos, evidentemente estamos trabajando para que eso no ocurra, ¿no? Si Sánchez fuera la lista más votada, querría decir que los españoles están avalando lo que ha hecho. O sea, que las cosas como son, quiere decir que al final el problema de todo esto, a Sánchez evidentemente hay que ganarle democráticamente, hay que ganarle en las urnas, porque claro, si Sánchez gana las elecciones, pues querrá decir que no hemos sido capaces, unos, de convencer a los españoles que estamos abocados al fracaso, y la otra conclusión sería decir que muchos españoles, pues a pesar de lo que a mí me parece, y a muchos nos parece barbaridades que ha hecho Sánchez, pues a otros les parecerá que lo está haciendo muy bien. Yo creo que eso no va a ocurrir, estoy convencido que no va a ocurrir, y estoy convencido de que vamos a derogar el sanchismo. Pero evidentemente, si los ciudadanos dijeran otra cosa, pues esto es lo que hay. O sea, cuando uno está en democracia, pues es verdad que los resultados son los que mandan. Esto es así. Lo que pasa es que yo, desde luego, y lo he dicho en muchos programas con vosotros durante años ya, que estoy convencidísimo que Sánchez va a perder las elecciones, en este caso el 23 de julio. Cuando lo decíamos no sabíamos cuándo iba a ser, ahora ya lo sabemos, y estoy pero totalmente convencido de que la mayoría de los españoles quieren un cambio de gobierno en España. Bueno, siempre habría pues, y la opción, ¿no?, de antes de dejar gobernar la lista más votada, pactar con Vox probablemente y así derogar al sanchismo realmente, ¿no? Que yo creo que esa es la posibilidad más realista. Porque a mí esto también me hace preguntarme una cosa, Carlos. Por ejemplo, si en Navarra o en el País Vasco la lista más votada fuera Bildu, ¿qué haría el Partido Popular? O sea, ¿dejaría que gobernara Bildu porque son los más votados? No, pero es que, bueno, a la vista está que no, que se ha hecho en Vitoria y no se ha permitido que fuera Bildu, ha sido la lista más votada y no se le ha permitido gobernar, y se ha hecho también la Diputación de Guipúzcoa. Es evidente que no, pero yo lo he dicho muchas veces. A Bildu no lo puedes comparar con ningún otro partido. O sea, yo creo que los parámetros, o por lo menos algunos, entendemos que no se debe comparar con ningún otro partido. Pero, y también lo he dicho incluso con Esquerra, que ni con Junts per Cat, ni con ninguno. Es que lo de Bildu es una cosa aparte de todos los demás. Es un partido que sigue sin condenar el terrorismo de ETA, nunca lo ha condenado, y se siente orgulloso de la existencia de ETA, y por lo tanto yo siempre lo pongo en parámetros totalmente diferente a cualquier otra cuestión. Por supuesto, mientras puedas permitir que Bildu no esté en ningún sitio, eso hay que hacer todo lo que sea posible, aunque luego el otro sea desagradecido, para que eso no ocurra, porque ese es un principio democrático que está por encima de cualquier otra cosa. Democrático y ético. Carlos, hoy se está hablando muchísimo de las carreteras y de los peajes, porque Sánchez mintió en el último debate diciendo que eso no se iba a aplicar, pero hoy el director de la DGT ha confirmado que tendremos que pagar. No me creo que Sánchez mintiera en un debate. ¿Cómo va? Pero Sánchez, ¿cómo va a mentir? ¿Cómo va a mentir Sánchez? Cambió de opinión. Cambió, eso es otra cosa, hombre, Sánchez mentir, pero ¿quién le ha visto a Sánchez mentir en 5 años? Por favor. Pero si es que es la verdad andante. Hombre, pues Sánchez hizo a lo que está acostumbrado, pues decir lo contrario de lo que ocurre, y en este caso lo que es que cada vez tarda menos en desmentirle, ¿no? Y ha sido un propio cargo elegido por Sánchez, ¿no? Como es el director general de tráfico, ¿no? Que ha dicho por lo que es una realidad, que es el tema de los peajes. Lo han estado intentando aparcar, pero al final pues es una realidad que no vamos a encontrar, y que, como bien decía, pues Sánchez lo intentó ocultar el otro día también, ¿no? Pero como ha hecho con tantas otras cosas. Es que el otro problema que nos vamos a encontrar cuando Feijóo llegue al gobierno va a ser cuando abra el cajón de las sorpresas, ¿no? Que yo creo que muchas no van a ser sorpresas, pero seguramente habrá más de una sorpresa, porque la situación económica, por mucho que diga Sánchez que vamos como una moto, pues yo creo que va a ser pues un desastre absoluto lo que nos vamos a encontrar. Yo creo que ahora que el director de la DGT pues ha confirmado que esto va a ocurrir, estoy segura de que muchos de los españoles se están preguntando ¿y qué va a pasar con eso si finalmente pues es el Partido Popular el que gobierna? ¿Vamos a tener que pagar igualmente esos peajes? ¿Se puede hacer algo para que eso no ocurra? Porque la realidad es que ya pagamos muchos impuestos de circulación, de matriculación, de hidrocarburos, ya hemos pagado esas carreteras como para tener que seguir pagando por ellas, ¿no?
Pues mira, no te voy a engañar. La verdad es que lo desconozco cuáles son las posibilidades de modificar la cuestión respecto a Europa, porque no sé en qué punto estamos, que ese es otro problema que hemos tenido con muchas cosas, ¿no? La falta de información de lo que está pasando exactamente. Es verdad que el tema del peaje en las autovías lleva hablándose muchos años, desde hace muchos años. Además, en primer momento se hablaba de hacérselo al transporte, o sea, a los camiones, etcétera. Luego se habló de turismos también, pero la verdad que no te puedo responder porque desconozco totalmente cuál es el grado de compromiso y de obligación al que está sometido España en estos momentos respecto a los compromisos con la Unión Europea. Tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre con este tema e ir ahorrando, porque me parece que tiene mala pinta. Carlos, Sí. muchos espectadores y bueno, muchos españoles te tienen mucho cariño por las intervenciones, ¿no? Pues tan directas y tan claras, tan duras que has hecho en el Congreso de los Diputados. ¿Vamos a seguir viendo ese tipo de intervenciones? ¿Vas a seguir siendo igual de libre ahora que no vas a ser independiente, sino que vas a estar dentro del Partido Popular? Bueno, lo que espero ahora es hacerlo defendiendo las posiciones del gobierno. Eso es lo que me gustaría, ¿no? Que las intervenciones, evidentemente, no sean para atacar a Sánchez. Espero que las intervenciones sean de defensa y convencimiento de la acción del gobierno, que espero sea lo más positiva posible. Por lo tanto, el sistema va a cambiar porque, lógicamente, no es lo mismo con Sánchez de presidente que con Feijóo de presidente. Veremos lo que pasa. Muchísimas gracias, Carlos García Danero, por estar con nosotros estos minutos. Hasta la próxima. Muchas gracias, como siempre. Adiós.